Bienvenidas a nuestro programa Salud y Bienestar Integral. Le damos la bienvenida al doctor León Ilgovsky. Hoy con mucho gusto, León. Bienvenido. Gracias. Hoy me surgió una idea de platicarles un poquito de cómo mejorar la relación con nuestros médicos, porque he tenido muchos comentarios últimamente de que el médico no me hace caso, no me contesta, y a veces no nos estamos comunicando de la manera adecuada, sobre todo a raíz de la pandemia. Muchos de los tratamientos o de las consultas se hicieron en forma virtual y creo que no hemos entendido adecuadamente cómo comunicarnos, ¿correcto, León? Sí. ¿Tú cómo lo has vivido? Bueno, realmente a raíz de la pandemia, los médicos tomamos la decisión de dar consultas de tipo virtual, pero nunca esperamos que la gente no entendiera lo que era la consulta virtual. La gente empezó a aprovechar el uso de redes sociales, uso de WhatsApp, correo electrónico, pero muy insistentes sin darse cuenta que pacientes teníamos muchísimos, decenas, cientos de pacientes, y no puede uno estar atendiendo a todos en una forma muy especial y dedicarles tanto tiempo, porque pues todos querían el servicio y teníamos que hacerlo. Y muchos graves además también, ¿no? Teníamos muchos graves, muchos hospitalizados. Lo más triste de esto es que el paciente se volvió muy exigente. Antes de la pandemia se utilizaba el WhatsApp pues para pasar algún chisme, algún meme. Durante la pandemia fue todo consultar cuestiones médicas, pero consultaban a varios médicos con la misma finalidad y con la misma pregunta para ver si el médico que lo estaba atendiendo estaba haciendo lo correcto o no, cuando realmente no sabíamos muy bien cómo manejar los primeros casos de COVID-19. Actualmente que ya estamos, aparentemente ya no estamos en pandemia, ya nada más estamos en endemia, pues la gente sigue aprovechando estas redes, estos mecanismos, estas plataformas, pues ya para obtener consultas de una forma tristemente gratuita, y eso pues nos está perjudicando a los médicos, no por no ganar dinero, sino porque nos están quitando tiempo. Y yo creo que nosotros tenemos que dedicarnos a los pacientes ya en el consultorio y no desenfocarnos en atenciones de WhatsApp. Bueno, tú tocas ahorita un tema en relación al dinero que siempre ha habido como, pues hay como una doble línea, ¿no? De que te dicen, es que el doctor nada más le interesa el dinero, es que el doctor quiere operar por dinero, es que el doctor quiere hacer una cesárea por dinero, ¿no? Y ahí mi pregunta es, pues es tu trabajo y todos vivimos de nuestro trabajo. Nosotros dedicamos mínimo 6 años de estudio para ser médicos de primer contacto. 3, 4 años para ser especialistas y a veces 2 años para ser subespecialistas. Y realmente la mística de la medicina no es hacer dinero, es la atención. Correcto. Tristemente, los pacientes piensan que los médicos lo que quieren es hacerse ricos de la noche a la mañana. Y eso es no puedo decir que algunos sí lo hacen, pero en general no es así. Y ahorita con la pandemia nos dimos cuenta de que sí fue mucho el abuso por parte de muchos pacientes de querer atención ya no relacionada con COVID, sino para cualquier cosa, consultarnos por todas las vías, y si no les contestabas en un lapso de 5 minutos un WhatsApp, te mandaban un correo electrónico, y si no lo contestabas, te marcaban al celular. Entonces yo llegué a recibir en época pico de pandemia un promedio de 180, 200 llamadas diarias telefónicas, más o menos 300 WhatsApp diarios, y procuraba contestar todos. Pero la contestación era muy corta, está correcto, tome esto, avíseme de esto, y aprovechaban ya a preguntar más cosas, y ahora que ya no estamos en una fase grave, afortunadamente estamos saliendo de esto, pues la gente ya se quedó bien acostumbrada a utilizar estos medios para Sí, obtener además consulta. como tú lo dices, con un abuso, ¿no? Porque además al final sí es tu trabajo y tienes que vivir de un trabajo. Y muchas veces yo platicando con amigos médicos, pues un curso, ¿cuánto te puede costar? Desde el avión, a veces hay cursos que te puede costar 10, 20 mil dólares un curso de un fin de semana para estar preparados y estar en vanguardia, ¿no? Tú siempre estás actualizado, siempre estás estudiando cosas nuevas.
La medicina avanza constantemente, las inscripciones del seguro médico legal, las inscripciones a los hospitales, las certificaciones, todo eso lleva un costo. Entonces, aunque quieras vivir bajo el juramento hipocrático, que es lo que te mueve a estudiar medicina, pues desgraciadamente es un mal necesario para vivir y todos vivimos de nuestro trabajo, ¿no? No, definitivamente. Y tú lo mencionas y bien, eh, queremos tener un nivel de vida apropiado. Así es, A todos nos exacto. gusta hacer 3 comidas al día. Nos gusta divertirnos, nos gusta Bañarte, viajar. tener tiempo de bañarte, de tomar un descanso, un fin de semana. Porque además, fíjate, otra pregunta que te quiero hacer es, yo a veces escucho que te dicen que el médico está cansado, que últimamente hay muchos médicos cayendo en burnout, y te dicen, pues es que él escogió, pues sí, pero no escogió ser esclavo de la gente, o sea, escogió dar un servicio, pero también como ser humano tiene derechos esenciales mínimos, ¿no? Que se tienen que cumplir y que es justo que se cumplan. Yo hablo de 2 etapas, una previa a las redes sociales y una posterior a las redes o durante las redes. Antes de las redes usábamos un Viper, que era pues muy práctico porque sí era bien importante que los pacientes estuvieran en contacto con nosotros. Y era muy diferente porque era comunicarse con tal Urgencias, persona, ¿no? hablábamos y eran cosas urgentes. El 90% eran urgencias. Ahorita puedo decirte que el 90% no son urgencias. Claro. Y si le dices al paciente, mire, si es tan urgente, váyase al hospital. ¿Y por qué voy a ir al hospital si no es urgente? Entonces, ¿por qué me manda el mensaje Un como sábado a las 12 urgente? de la noche, claro. Entonces, no se están respetando los horarios de los médicos, no se está respetando la vida personal del médico. Y esto vino a acabar en esta época con las famosas redes sociales. Eh, Hay que mencionar que WhatsApp no se puede, no se debe dar consultas por WhatsApp, es ilegal. Es ilegal, el Es seguro médico ilegal legal te lo y la prohíbe. COFEPRIS, a la Sí, raíz de la pandemia, sí. sacó 3 o 4 aplicaciones legales que tienen un costo muy elevado para el médico, que los pacientes tienen que pagar. Que todos esos costos además los paga el médico, es Los paga el correcto. O sea, médico. Entonces yo, por ejemplo, de los 4 aplicaciones, utilicé una que solamente era para realmente pacientes graves, que me permitía estar en contacto directo con ellos. Pero el dar consultas por WhatsApp es ilegal. Y si claro. uno comete un error médico y el paciente lo demuestra que por alguna falla en información o desinformación falló el Pierde su médico se va a la licencia y cárcel. pierde su licencia. Entonces, lamentablemente muchos médicos están acostumbrados a que todo manejarlo por WhatsApp y acostumbran a sus pacientes a eso. Y yo creo que no. Yo creo que el WhatsApp es una herramienta que te sirve para comunicarse con tal persona, tal teléfono y toda la información recibirla de viva voz, no por mensaje. Ahora, en realidad, si tú tienes un cuidado preventivo y ordenado de tu salud, las emergencias son pocas, ¿correcto? Sí. Entonces también eso quiero que todos lo sepan, que la medicina tiene que ser más preventiva que curativa en el sentido de cuidar nuestra dieta, cuidar visitas al médico regularmente. Si tú tienes, por ejemplo, un problema de un área específica, un endocrinólogo que dices siempre está ocupado y nunca tienes citas, ten la precaución de tener tu cita. Al salir tomas la siguiente cita sabiendo que vas cada 6 meses, ¿no? O tener un orden y no molestarte cuando hablas un día antes y la secretaria te dice que está lleno, ¿no? Sí, en México no existe la cultura preventiva. Okay. No hay medicina preventiva, por más que en todos los cursos, en todos los hospitales procuramos que hay áreas de medicina preventiva, no estamos culturalmente preparados a dar medicina preventiva. El paciente acude al médico ya cuando está enfermo, ya cuando está complicado o ya cuando está muy grave. Y en ese momento nos complica a nosotros mucho el manejo. Y si es en época como la que pasamos de pandemia, donde los hospitales estaban saturados, pues fue peor porque muchos pacientes fallecieron por no tener la atención en el momento que debían tenerla. Ahora, muchas vidas, según tu experiencia, pueden o pudieron haber sido salvadas si hubiera habido una cultura de prevención. 100%. Si hubiera habido una cultura de prevención y un modelo médico adaptado a epidemia, a pandemia o a cuestiones médicas catastróficas, no hubiéramos tenido los resultados que tenemos ahora. Okay. Ahora, ¿cuándo es correcto que te llame un paciente por WhatsApp, por ejemplo?
El paciente puede mandar un mensaje por WhatsApp en cualquier momento explicando cuál es la razón de la llamada y jamás utilizar el término es urgente o comunicarse lo antes posible. Entonces, poner un mensaje, si el paciente tiene diarrea, pues comunicarse conmigo, tengo diarrea. Si el paciente tiene náusea, vómito, comunicarse conmigo, tengo náusea, vómito. Entonces, nosotros ya sabemos que sí es una llamada que debemos de contestar en un periodo de 15, 20 minutos, media hora o una hora. Sí, si te dice tengo un dolor en el pecho que me corre el brazo izquierdo, bueno, pues lo Contestamos inmediatamente claro. Y en lo que estamos hablando ya estamos mandando una ambulancia. Así es. Pero lamentablemente el paciente te dice, me duele mucho el pecho, yo creo que es un infarto, y tú le preguntas, bueno, ¿y cuándo empezó el dolor? Bueno, llevo 2 semanas, pero realmente ahorita sí creo que es un infarto. Entonces ya sabemos que eso pues no lo tomamos en serio. Así es, y empiezas a perder como, abrir una brecha más bien en esa comunicación, ¿no? Sí. Fíjate que el otro día con mi perrita, la veterinaria, la dermatóloga, desde que mandas el WhatsApp a un grupo que hay de la clínica, te contesta automáticamente nombre, raza, peso, o sea, varias cosas como de una prehistoria clínica, ¿no? Para saber ellos dónde están ya parados, ¿no? Para el que conteste que esté de guardia, porque también esa es otra, que ahora ya hay médicos de guardia en los diferentes equipos médicos, y a veces, dice, si lo permitimos, por ejemplo, con los perritos que son tan queridos, bueno, también es un buen sistema para implementarlo dentro de los equipos médicos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como pacientes, ya no como médicos, como pacientes somos muy egoístas y queremos que el médico me atienda a mí y solo a mí y después de mí a los que sean, pero yo soy el primero. Y eso lo piensan todos y todos quieren la mejor atención y por más que procuramos darla, nunca vamos a quedar bien. Entonces empieza a correr la voz que yo tengo un médico muy bueno porque te contesta el WhatsApp. Eso no es un buen médico. Digo, no podemos calificar a un médico en base a si contesta o no. Ese es un buen médico porque te habla a diario a ver cómo sigues. Eso no es un buen médico. Es un médico que tiene atenciones, que bueno, es parte de su mercadología o mercadotecnia. Pero un buen médico es el que te resuelve el problema. Y resolver el problema es primero saber que no podemos utilizar medios digitales ilegales para dar consulta. Okay. Y luego también vienen las notas de voz. Ahora la gente pues también ya se cansa de escribir y manda notas de voz y dicen, doctores, que traigo una faringitis y una laringitis que no puedo ni hablar y tú lo estás escuchando en un audio que se lo oye normal. O un paciente hoy precisamente que me llama y me dice es que estoy peor de mi tartamudez, digo, qué curioso, lo escucho mejor. Entonces, yo creo que todo esto son cosas muy subjetivas y lo tenemos que hacer objetivo 100%. Muy desagradable que te mandan fotografías de la garganta o si le salió un grano en la cara o si le salió un hemorroide y te mandan fotografías. ¿Y tú qué puedes hacer con una fotografía? Claro. Entonces yo como le digo, mire, si me mandan fotografías, yo las voy a subir al Facebook y las voy a publicar. Digo, para hacer una página de fotografías. No sirve de nada la fotografía. No, porque además cambia según la luz, no es una buena imagen diagnóstica, ¿no? No, y luego usan cada aditamento para tomar fotografías que tú te ríes como médico, claro, porque quién sabe qué maniobra tuvieron que hacer para poder tomar esa fotografía, que no nos sirve de nada. Sí, definitivamente. Y ahí, por ejemplo, no tendríamos por qué molestarnos como pacientes al decirte te tengo que ver, ¿no? Ahora que estamos mucho mejor, la gente ya vio que sí funciona, según ellos, el WhatsApp y sí funcionan las redes sociales y quiere continuar. Yo creo que legalmente va a haber un stop sí, por parte tanto de la COFEPRIS como de instituciones de tipo gubernamental, porque no es posible. Yo creo que los mismos hospitales, ¿no? Te van a empezar porque te digo, el seguro médico legal, yo el que tengo, me dice eso prohibido, ¿no? Hay cosas que están prohibidas en el WhatsApp, ¿no? De cierto vocabulario, ciertos medicamentos, ciertas cosas o ciertos ejercicios que pudieras indicar, ¿no? Sobre todo si el paciente no ha venido últimamente a consulta contigo, no conoces cómo está su estado general en los últimos 3, 4 meses, ¿no? Que lo mismo pasa con por ejemplo, los pediatras. Te dicen, yo no puedo poner una vacuna si no he revisado al niño en los últimos 2 meses, ¿no?
Entonces, sí tiene una razón médica y una razón real, objetiva, por la cual el médico esté pidiendo una consulta, no nada más por cobrar la consulta. Ahora, yo voy a la papelería y me cobran, voy al súper y me cobran, pago un servicio, porque no, si yo elijo un médico, bueno, pues tengo que pagar honorarios, ¿no? Los hospitales privados de México instituyeron la telemedicina y ellos hacían el cobro directo y le daban una participación al médico. Todo eso en su momento fue necesario y no había de otra, pero es lucrar Sí. con el dinero del paciente Y del médico. y con el prestigio del médico, porque tú podías dar 15 consultas de telemedicina en un día y te pagaban pues lo que gana un interno en salubridad, cuando pues ya pasaste todo eso. Claro. Entonces, no es cuestión de que por WhatsApp o por redes no nos paguen y eso nos afecte, no nos afecta. La mística de la medicina, lo he repetido muchas veces, es ayudar a la gente, pero para ayudar a un paciente, el paciente tiene que dejarse ayudar y tiene que entender que hay un decálogo del buen uso del WhatsApp, hay un decálogo del buen uso de la telemedicina, hay un decálogo del buen uso de las redes sociales, y en todas ellas está prohibido que el médico recete. Ahora, ¿cómo podemos darles aquí a nuestra audiencia como ciertas cosas que tenemos que buscar para tener un buen médico, para saber si un médico es el que necesitamos? Primero es buscar siempre a un médico de primer contacto, un médico general, un médico familiar, un médico internista, que sepa escuchar al paciente, que sepa cuál es la intención del paciente, la llamada del paciente y le resuelva su problema. Si el paciente se le ha resuelto el problema, sabe que está en buenas manos. Y utilizar a este médico como referente. Y el médico referir al paciente a las diferentes especialidades o subespecialidades y saber que no por ser un médico de primer contacto, llámese general, familiar o internista, tenemos que saber todo. Es lo que en Estados Unidos le llaman first practitioner. El médico de primer contacto es todo en Estados Unidos y en Europa, y ahorita en España hay mucha discrepancia porque ha habido muchos problemas con los médicos de primer contacto, pero es el primer médico que debe de valorar en forma integral al paciente. ¿Qué significa en forma integral? Que si un paciente viene conmigo y me dice que le duele el oído y voy a revisarle solo el oído afectado, no es un buen médico. Claro, el médico tiene que tomar la presión, tiene que tomar el peso, tomar la estatura, oírle el corazón, oírle los pulmones, verle los ojos, ver ambos oídos, oírle el corazón, tocarle el abdomen, hacer una revisión integral y ya tomar la decisión si yo resuelvo el problema como médico de primer contacto o lo mando con un especialista. Y ahí ya obviamente el especialista, porque a veces también nos molestamos como pacientes de que, por ejemplo, el especialista de rodilla no te revisó todo el cuerpo, no te tomó la presión, porque no, ya viene con una preevaluación tuya y va directamente a decir, necesito que evalúes esta rodilla como especialista. Normalmente, ¿no? Como ¿no? médicos de primer contacto tenemos que mandar una referencia explicando por qué estamos mandando al paciente y diciéndole al médico o hablando con el especialista que ya se le hizo una revisión completa, claro. Porque pues el ortopedista no tiene la obligación de tomar la presión, no tiene la obligación de ver fondos de ojo, claro. No sabe ver fondos de ojo. Sí, no está entrenado para eso. Exactamente, entonces hay un dicho que dice divide y vencerás. Entonces hay que saber que en medicina, para que funcione bien la relación médico-paciente, usamos el término divide y vencerás. No, y además tener un médico general siempre es súper adecuado, o un internista, como bien dices. En tu caso, por ejemplo, también tienes mucha preparación a nivel de emocional, a nivel de toda la parte terapéutica emocional, que también es importante para saber entender las patologías de los pacientes, ¿no? Sabemos que el 80% de las patologías son somatopsíquicas o psicosomáticas y el 20% son orgánicas. ¿Y nos puedes explicar que no es lo mismo que ser hipocondríacos? No, la hipocondria es una patología en la cual el paciente se sugestiona y adquiere todas las características de una enfermedad que no es propia de ese paciente. Pero lo somatopsíquico y lo psicosomático sí existe, y todo tiene que ver a nivel cognitivo. La cabeza piensa más que todo y a veces uno se sugestiona y uno adquiere
un cuadro, por ejemplo, de que le suba la presión por estrés, porque hubo mucho tráfico, porque la contaminación, porque el dólar está tanto, porque el peso bajó, etcétera. Todo eso genera situaciones que generan en el paciente angustia, depresión, estrés, que lo lleva a una enfermedad. Eso es psicosomático. Que es una enfermedad real, pero de un origen de haber visto de cierta forma Haber vivido un hecho, un hecho de alguna forma que no estaba el paciente preparado para ese hecho y lo está somatizando. Hay gente que somatiza al corazón, hay gente que somatiza a la presión arterial, hay gente que somatiza al estómago, y es la típica gente que en los exámenes tenían gastritis, colitis, cistitis, pero no tenía nada orgánico, todo era psicoemocional. Y ahí, por ejemplo, lo puede desencadenar desde cualquier tipo de trauma, duelo, experiencia negativa. Cualquier evento. Okay. Puede ser hasta un evento muy positivo, okay, puede generar un problema, porque el cerebro sí puede discriminar entre lo positivo y lo negativo, pero muchas veces se liberan las mismas sustancias ante un hecho muy positivo que un hecho muy negativo. Y estos neurotransmisores pueden ocasionar una hipertensión arterial, o sea, una subida de la presión, por una emoción bonita. Okay. Y el paciente es hipertenso por algo bonito. También, entonces, por ejemplo, ahí cuando hay una fiesta sorpresa de 50 años de casados, a veces dices, se infartó, es por esta situación. Es por una cosa emocional que no se esperaba y todos gritaron a la vez felicidades y todos emocionados, y esta liberación de adrenalina pues generó en un paciente con alguna predisposición arterial un infarto. Vuelvo a lo mismo, importante tener como una prevención en claro. Nuestro cuidado de nuestra salud, ¿no? Así como nos bañamos, así como nos lavamos los dientes y tenemos ciertas normas de rezar en la mañana, de hacer lo que hacemos todos los días, bueno, pues también obviamente cuidar nuestra salud, ¿no? Yo recomiendo pacientes mayores de 40 años de edad, hombres, un chequeo anual, y mujeres mayores de 35 años de edad, un chequeo anual. Okay. La única diferencia es que la mujer, a veces pedimos un chequeo cada 6 meses por algunas patologías que se dan mucho en la mujer. Entonces, yo creo que un chequeo, al menos una vez al año, es una medida preventiva ideal para tener un buen control de la enfermedad o del estado del paciente. Es importante, y lo platicaba yo contigo, una buena dieta, una buena alimentación, el ejercicio, que lo recomendamos mucho. Horas de sueño. Horas de dormir bien, o sea, muchas medidas higiénico-dietéticas. Yo creo que lo importante para cualquier padecimiento es la cuestión higiénica y dietética. Que ahora es lo que también en otra ocasión nos platicaba, que en Harvard tienen todo un departamento de la medicina del estilo de vida, que digo, Harvard tuvo que hacer un departamento especial para lo que nos decían las abuelitas, ¿no? Come bien, duerme bien, ten buenos amigos, Entonces, esto viene desde siempre y no lo hemos escuchado, ¿no? No, y te voy a decir que también a la pregunta de un paciente que se identifique con su médico, el médico debe ser muy asertivo. Y asertivo es el paciente que dice, doctor, ¿y puedo tomarme una copa de vino? Sí, sí puede. Sí es bueno el vino tinto porque sube el colesterol de alta densidad, baja el colesterol malo, es un protector de los vasos sanguíneos, a diferencia del médico que dice no, y punto, o sea, ni explica por qué no. Doctor, ¿puedo fumar? Pues no recomendamos el cigarro porque vivir en esta Ciudad de México equivale a fumar 3 cajetillas de cigarrillo, ¿para qué le agrega una más? Entonces hay cosas en que hay que explicarle al paciente el por qué. Y ser claro. No decirle sí por esto o no y punto, no. Hay que explicar, el paciente lo entiende. Sí, normalmente te lo entienden y más cuando eres asertivo, ¿no? Si tú fueras, por ejemplo, a decirle a un paciente, ¿qué te gustaría que yo llegara a una consulta contigo? Que ya trajera yo una lista más o menos con mis síntomas, o a que llegues y me digas, señora, ¿qué le pasa? Pues es que no sé, no estoy segura, o sea, como tratar de ya traer un preanálisis, o ya se me olvidó, o ¿no? Hay 2 formas de llevar una consulta. Una que se llama tribuna libre, que para mí es la mejor, que es dejar que el paciente hable. Desde que se sienta, desde que yo lo recibo y veo cómo entra, cómo camina. Sí, nos gusta mucho eso. Dejarlo hablar
y si tarda una hora no importa, pero hay que dejarlo hablar. A veces la segunda forma es sacar la información a tirabuzón. Yo a veces les he pedido a los pacientes previos a la consulta que traigan una lista, y todos ahora con el celular ya traen su lista de todo lo que les pasa. Dice, doctor, es que tengo muchos achaques. Y te leen y sí son muchos achaques, pero realmente nada importante. Pero para ellos sí es importante. Entonces yo como médico le digo, mire señora, todo lo que usted me está diciendo pues, no es importante. Eso habla de un mal médico. Claro, porque no yo creo que si para el paciente, ¿no?, lo apuntó, lo anotó, es porque es importante. Entonces hay que prestarle atención. Uh-huh. Y obviamente ahí el médico internista, el médico general, está para atender todos estos problemas, ¿no? Claro. Muchas veces llegan a contarle todo esto a un especialista, y también si el especialista no tiene pues esta preparación, es donde empieza a haber una mala comunicación, ¿no? No, y hay que saber que uno como médico internista general, familiar, de primer contacto, tenemos que saber la dinámica de la familia. Al especialista no le interesa la familia del paciente, le interesa el resolverle el problema por el que lo canalizaste. Y al médico general sí nos interesa. Sí, entonces, saber cuánta gente vive, cómo vive, cuál es la relación con los padres, con los hermanos, con los hijos, porque de ahí se derivan también muchas enfermedades. Y yo lo he visto en la consulta privada mía, que muchos de los problemas de las señoras de edad es porque los hijos, pues ahora sí, como se dice vulgarmente, no las pelan. Los tienen abandonados. Entonces el abandono es una enfermedad que no se la deseas tú a nadie. Y tú como médico tienes que ver la forma de resolver ese tipo de situaciones. A veces es muy difícil, pero hablamos con los hijos, o hablamos con los nietos, o hablamos con los hermanos, y procuramos darle solución. Entonces, todas las manifestaciones, los 20 achaques que traía la señora, era porque no le hacían caso. Sí, bueno, a lo mejor le van a quedar 2, pero... Probablemente, pero le está resolviendo la mayoría, ¿no? Y además se sintió escuchada, se sintió atendida, se sintió, bueno, realmente comprendida, ¿no? ¿Qué harías tú, por ejemplo, para mejorar, si quisiéramos mejorar? Porque, bueno, podemos hablar de comunicación corta, ¿no? Por ejemplo, dices que el paciente hable. ¿En todas las consultas el paciente tiene que esperar que le den 1 hora de consulta? No. Normalmente en la consulta no puedes fijar un horario. Hay pacientes que te platican su historia en 2 horas y no lo puedes cortar y no lo puedes correr. Pero bueno, yo los divido en pacientes de primera vez y pacientes subsecuentes. Y dentro de los pacientes subsecuentes, los que les gusta platicar mucho y los que no les gusta platicar. Entonces a los que les gusta platicar mucho no se les da el tiempo de 30 minutos, claro. Se les da 45, 50 minutos. Todo eso va uno adaptando y al paciente le gusta porque sabe que se sienta, le preguntas ¿y cómo pasó las fiestas? ¿Cómo pasó la relación, cómo está con sus hijos, con sus nueras, con sus yernos? Y ya después de 15, 20 minutos, bueno, dígame a qué viene. No, pues la verdad ya no tengo problema. Bien. Tenía yo mucho dolor de cabeza y mucha tensión, pero después de platicar un rato con usted se me quitó. Entonces te das cuenta que era una cosa de tipo psicoemocional, que pudiste hacer que la paciente o el paciente lo sacara. Y eso es bien interesante y el resultado es increíble. Y ahí el único, vuelvo a lo mismo, que lo puede hacer es el médico, el internista de primer contacto. Ahora, con un especialista sí iríamos a lo que decíamos hace ratito, ¿no? Una comunicación corta, clara, concisa, efectiva y bueno, y completa, y además, obviamente ya con la previa entrada de lo que el médico tratante dio, ¿no? Hay médicos, cada quien tenemos nuestra forma de trabajar, pero yo en lo personal me gusta mandar a un paciente con un especialista y hablarle al especialista y explicarle por qué lo mando. No es que le ahorre yo el trabajo al especialista, él sabe lo que tiene que hacer, claro, pero es que sepa que estoy interesado. Claro. Y si el paciente, el médico me devuelve la llamada y me dice, ya vi a la señora Rosita y resulta que sí, efectivamente tiene una artrosis de rodilla y le voy a mandar, esa comunicación entre el médico y el especialista, el médico de primer contacto y el especialista, va a hacer que el paciente esté más tranquilo. Es decir, ya le habló el doctor, si ya me habló, ahora yo le voy a explicar con términos más sencillos lo que tiene. Y eso hace que se sienta como que cobijado, forma parte, ¿no? Como ya de un grupo. De un equipo que está en contacto. Exactamente. No, y eso es muy bonito, ¿no? Y para eso, bueno, pues también algo que les quería comentar es que tenemos que respetar que si tenemos la fortuna de que los médicos nos den su WhatsApp, si nos contestan, si están al pendiente de nosotros,
pues no mandar memes, no mandarles mensajitos, no mandar, o sea, ese canal de comunicación con el médico es para comunicarte con el paciente y el paciente contigo, ¿no? Porque si no se empieza a diluir toda esta información de, pues, Shana Tova o Shabbat Shalom, ¿no? Tantas cosas que a veces ves el chat y pierde ya el efecto que era directo con el médico. Yo creo que uno tiene que tener un chat de cuates donde se pasen todos los memes, chismes y todo, y uno personal con el médico. Sí, tendría que haber como un código, ¿no? De Te esta digo que parte, sí lo hay, lo estoy buscando porque salió a principios de la pandemia el código del WhatsApp, no es que ya no me dio tiempo de encontrarlo, pero te lo voy a hacer llegar para que lo publiques. Y viene muy claro, es ¿por qué llama a su médico? Es importante que su médico se comunique en este momento con usted o puede esperar y por qué razón lo está llamando. Y ya en esas respuestas tú ya decides hacer la llamada. ¿En qué momento? Fíjate que el otro día estuvimos aquí también a la doctora Raquel Faraji, que es diabetóloga, y nos enseñó también un mensaje de autorrespuesta que puso en su WhatsApp, donde decía, por favor, me comunico a la brevedad, pero por favor de tenerme sus últimos 3 datos de esto, o sea, varias cosas que pedía ella que le ayude a evaluar, y si verdaderamente es una urgencia, por favor, váyase al hospital inmediatamente, ¿no? Entonces tenía como toda una explicación de lo que ella necesita para evaluar un paciente a través de una llamada, ¿no? Claro. Porque muchas veces dices, es que creo que mi análisis salió mal. ¿En cuánto salió? No, pues no sé, déjenme buscarlo, ¿no? Entonces, estos tiempos son muy valiosos para el médico. No, y a ti te pasa, a mí me pasa, ya por fin te comunicas con el paciente y le vas a dar una recomendación y si es que no tengo pluma, ¿me puede marcar en 10 minutos? No, fíjese que no, Sí, no le marco en 10 minutos. Ya me habló, ya me interrumpió. Ahora hable a mi consultorio y mi secretaria le va a dar toda la información. Claro. Pero eso sucede con mucha frecuencia. Sí, sí, o me dicen, por ejemplo, ¿me puedes mandar los datos o sea, me puedes mandar esto tú por WhatsApp? O sea, pues, yo, o sea, ¿Yo por qué? ¿Yo por qué, ¿Yo no? por qué? Y a veces sí, porque uno está acostumbrado y tanto a ti como a mí nos encanta, pues, apapachar a los pacientes, abrazarlos, ¿no? Pero a veces llega un momento en que dices, bueno, ¿de verdad me están pidiendo algo así? Digo, a mí me encanta apapacharlos y los tengo muy consentidos. Sí, sí, Y estoy sí. pagando el Las precio consecuencias, sí. del consentimiento. No me arrepiento porque ha salido bien, pero sí me he cansado. Sí me he cansado y llega el momento en que estás enfermo, estás en cama y te ¿Y mandan estás un solo? WhatsApp y dices, me está preguntando cómo sigo y no, doctor, ¿cuándo llega a trabajar? Porque me siento mal. Bueno, pues no puedo, ¿no? Entonces, somos humanos, estamos muy cansados, tenemos el burnout a A todo todo lo lo que que da. da. Hoy nos llegó la noticia de que el doctor Fauci ya dio la orden de que Estados Unidos ya está libre de la pandemia, se acabó, ya no tienen que usar cubrebocas, ya no tienen que tener ningún cuidado. México, el doctor López Gatel ya dio la instrucción que en la Ciudad de México ya no se tiene la obligatoriedad, porque nunca fue obligatorio usar el cubrebocas y la gente lo puede dejar de usar. Yo recomiendo que no lo haga todavía porque nos esperan 1 o 2 picos Más no grandes. tan fuertes como los que hemos tenido, pero para qué buscarle. Yo creo que fue muy bueno usar el cubrebocas porque disminuyeron los casos de influenza, disminuyeron muchas enfermedades transmisibles que veíamos muchísimo. Muy seguido, sí. Entonces yo recomiendo que no lo dejen de usar. La noticia creo que va a salir hoy en los noticieros, pero lo importante es tenerle confianza al médico, pero no abusar del médico y no abusar de esa confianza, porque el médico se cansa. Claro. Y un médico cansado, créanme, no funcionamos igual. A veces necesitamos tomarnos un fin de semana, desconectarnos de todo, para el lunes volver a estar en forma. Además es muy bonito cuando un paciente te llama y tú sabes que es un paciente consciente al que estimas, al que quieres, al que ya llega un momento en que dices, uff, otra vez, ¿no? Entonces, que seamos todos esos pacientes que de verdad queremos que los médicos nos escuchen, nos contesten por tener una base de respeto y pues, de ciertas líneas, obviamente validándoles a ellos lo que son como seres humanos, ¿no? Y ya que te tenemos aquí, te voy a aprovechar esa otra pregunta. ¿Qué pasa con esta nueva hepatitis? Aparentemente a raíz de la vacunación con RNA mensajero se alteró un poquito la proteína Spike por efecto de la vacuna y eso generó
una mutación en el virus de la hepatitis y está dando esos cuadros de hepatitis muy severos en niños. En niños, ¿verdad? No tan severo en adultos. No hay vacuna para esta hepatitis. Pero Esta ya se ha va a habido limitar. casos en adultos. Y hay 2 o 3 casos reportados, probablemente haya más, pero lo están manejando como cuadros de hepatitis viral tipo A o tipo C, que es la más parecida. Pero aparentemente fue una mutación a raíz de la vacunación. Ok. Y bueno, se tiene que tratar en hospital y emergencia y Sí, son y graves, ¿no? son graves, se están manejando a los pacientes con esteroides, con gamma globulina, y están respondiendo Bien. afortunadamente ¿Y se bien. cree que se va a autolimitar? Se va a autolimitar. Ok. Y la cuarta vacuna. Hay un artículo muy interesante que salió ayer. No se recomienda el cuarto refuerzo, vamos a llamar, o el segundo refuerzo, que sería la cuarta vacuna, a menos que el paciente tenga más de 50 años de edad con enfermedades o comorbilidades importantes. Pacientes sanos, mayores de 50 años de edad, no se deben de poner la vacuna. Ok. ¿Por alguna razón? No, sí, la misma mutación que te platicaba yo. El poner otro refuerzo hace que la proteína spike suba mucho más, los anticuerpos suban mucho más, y si viene una variante de Delta, de Omicron o de BA2, no va a haber respuesta ya. Okay. Entonces estamos recomendando mayores de 50 años, diabéticos, hipertensos, obesos, con enfermedades crónico-degenerativas, sí se deben de aplicar la cuarta dosis. Niños o jóvenes mayores de 18 años de edad con comorbilidades, sí se deben de aplicar una cuarta dosis. La demás gente no. Y además seguimos aprendiendo con esto, ¿no? Porque todo esto lo hemos ido, ahora sí que todos los días van saliendo artículos nuevos, estamos más empapados en toda esta información, pero bueno, pues hasta el día de hoy sabemos esto, 50 años con algún riesgo y si no, siempre y cuando esperar. haya riesgo. Y ahorita voy a decir la verdad, yo pensaba que era parejo a los 50 años, a partir de los 50 tú todos, ya te lo pusiste. y me la puse, pero ayer me llegó el artículo publicado ayer en la mañana. Ya te la habías puesto. Y ya me la había puesto, pero no la recomendamos. Hoy platicaba con un anestesiólogo en la mañana que lleva 7 vacunas puestas. Entonces le digo que si es competencia, pues lo felicito, pero no sabemos lo que va a pasar a raíz de tanta vacunación. Los que se pusieron sus 2 vacunas y su refuerzo pueden estar tranquilos que no les va a pasar nada. Y si te llega a dar el COVID, obviamente es muchísimo más Muy leve, no requiere hospitalización y no es letal. Okay. Pues muchísimas gracias, León. Un placer. Nos ha dado gran información y un gusto tenerte en nuestro programa. Muchas gracias y aquí estamos.